¿Por qué Dios nos llama a encontrarnos en el aire? Si su plan final es reinar en la tierra, la escena se abre con un silencio denso, palpable, que envuelve al mundo. El aire no se mueve, pero vibra con la tensión de una cuerda de arco a punto de romperse, una quietud preñada de un sonido inminente que se siente no en los oídos, sino en el alma, en la intimidad de lo cotidiano. Una madre meciendo a su hijo siente una ligereza inexplicable en sus brazos. Un oficinista atrapado en el tráfico percibe cómo el peso del mundo se desvanece. Un anciano contemplando el amanecer ve los colores con una claridad sobrenatural. La gravedad de repente pierde su convicción. No es una sacudida violenta, sino un anhelo ascendente, una fuerza magnética que tira no del cuerpo, sino del espíritu, una invitación irresistible a elevarse. El símbolo central de este momento no es el caos que queda atrás, sino el encuentro en la nube. Esa reunión suspendida entre el tiempo y la eternidad es la manifestación visible de una cita divina, el cumplimiento de una promesa susurrada a través de los siglos. Entonces, el sonido llega. No es un trueno que viaja por la atmósfera, sino una llamada de trompeta que florece desde dentro. Una nota única, perfecta y eterna que resuena en el ADN espiritual de la humanidad redimida. Este sonido no solo llama a los vivos, sacude el fundamento de la misma muerte. Vemos el polvo levantarse de tumbas olvidadas, cuerpos que se recomponen y elevan como si despertaran de un largo sueño, uniéndose a los vivos en un ascenso silencioso y sobrecogedor hacia un cielo que se ha vuelto extrañamente permeable. No es una huida, es el comienzo de una procesión. Pero, ¿qué antiguo protocolo se esconde en este encuentro celestial que redefine por completo nuestro verdadero papel en la profecía final? Nos transportamos al final del primer siglo, a la vibrante y caótica ciudad de Tesalónica. El olor salado del pescado del puerto se mezcla con el humo del incienso que se eleva desde los templos paganos, creando una atmósfera densa de comercio y superstición. Aquí, una comunidad cristiana joven, apenas una generación nacida de la predicación del apóstol Pablo, se aferra a una promesa que parece desvanecerse con cada funeral. Están acosados por la persecución sigilosa del Imperio Romano y la burla abierta de sus vecinos, pero su mayor enemigo es una crisis de fe que nos resulta dolorosamente familiar. Sus seres queridos, hermanos y hermanas en Cristo, están muriendo. ¿Se han perdido la promesa del regreso del Señor? ¿Su fe en una victoria inminente fue en vano? El aire de sus reuniones no es de celebración, sino que está cargado de una tensión espiritual palpable, la cruda y fría realidad de la muerte contra la cálida y titilante esperanza de la resurrección. Es en este crisol de dolor y duda donde Pablo escribe su carta, no como un tratado teológico abstracto, sino como un consuelo pastoral urgente, una venda para una herida abierta. Les describe el evento que hoy llamamos arrebatamiento, con un propósito claro: secar sus lágrimas y asegurarles que los muertos en Cristo no solo no se lo perderán, sino que serán los primeros en la procesión de honor. Si tu corazón anhela conocer los secretos del cielo, únete a esta familia de buscadores de la verdad. Suscríbete ahora, pero en la descripción de Pablo, en las palabras que elige con divina precisión, yace un detalle cultural, un protocolo tan común para sus oyentes que no necesitaba explicación, pero tan ajeno a nosotros que hemos construido sobre su ausencia toda una teología del escape. El dilema espiritual que enfrentaban los tesalonicenses es el eco de una pregunta que resuena en el corazón de cada creyente que ha perdido a un ser amado. ¿Dónde está la victoria que Cristo prometió sobre la muerte? Para ellos, el Mesías había ascendido, prometiendo regresar pronto para establecer su reino. Pero en lugar de una venida gloriosa, lo que veían era la tiranía de la tumba. Cada entierro era una aparente victoria del enemigo, una prueba que parecía contradecir la promesa apostólica. La esperanza del reino inminente chocaba frontalmente con la finalidad de la pérdida. Esta no era una simple curiosidad teológica sobre el futuro. Era una crisis existencial que amenazaba con apagar la llama de su fe recién encendida. ¿Cómo se puede mantener la esperanza en un rey que regresa cuando sus súbditos más fieles desaparecen en el silencio del sepulcro?
Pablo entiende que una respuesta teológica fría no bastará. No puede simplemente decirles, tengan fe. Necesita pintarles un cuadro, una visión tan vívida y poderosa que trascienda su dolor y restaure su esperanza. Necesita mostrarles que la muerte no es un punto final, sino un mero interludio, una pausa antes de la gran reunión. La promesa no ha fallado. Su cumplimiento es simplemente más glorioso de lo que habían imaginado. La solución de Pablo no es negar la realidad de su sufrimiento, sino recontextualizarla dentro de una narrativa cósmica mucho mayor, una que comienza no con una huida, sino con un encuentro majestuoso que honrará precisamente a aquellos por quienes lloran. La primera pista para resolver este misterio no reside en una profecía críptica del Antiguo Testamento, sino en la elección cuidadosa de una palabra griega en 1 Tesalonicenses 4:17. Pablo escribe que seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. La palabra clave es recibir. En griego es apantesis. Para nosotros, recibir o encontrar es un verbo común, casi genérico, pero para un ciudadano del Imperio Romano del primer siglo, apantesis era mucho más que eso. Era un término técnico, casi un protocolo oficial. Describía una costumbre cívica específica y solemne, el acto formal de una delegación de ciudadanos importantes que salían de las murallas de su ciudad para dar la bienvenida a un dignatario visitante, como un emperador, un gobernador o un general victorioso. No esperaban pasivamente a que llegara, salían a su encuentro en el camino. Este gesto era una muestra de honor, respeto y lealtad. Era el primer acto de una celebración que culminaría cuando la delegación, ahora unida al dignatario, diera media vuelta y lo escoltara de regreso a la ciudad en una procesión triunfal. Este detalle, oculto a plena vista en nuestras traducciones, es la llave que abre la puerta a una comprensión completamente nueva. El encuentro en el aire no es el destino final, es el punto de reunión para formar la comitiva de bienvenida. La pregunta que debemos hacernos ahora es, si estamos saliendo a recibir a un rey, ¿hacia dónde lo estamos escoltando? Para comprender la magnitud de la revelación de Pablo, debemos sumergirnos en el imaginario visual del mundo romano. Cerremos los ojos e imaginemos una ciudad amurallada del primer siglo. Se corre la voz. El César, o un general victorioso, se acerca. La ciudad no se atrinchera ni prepara una evacuación. Al contrario, se viste de fiesta. Las puertas se abren de par en par y una procesión de los ciudadanos más distinguidos, magistrados y líderes, vestidos con sus mejores galas, sale al camino. Viajan varios kilómetros hasta un punto designado en la calzada romana. Allí, esperan. Cuando la comitiva imperial aparece en el horizonte, la delegación ciudadana avanza para el apantesis, el encuentro formal. Hay discursos, entrega de presentes, aclamaciones de lealtad. Pero este no es el final. El momento culminante es cuando toda la procesión unificada, el dignatario y el comité de bienvenida, da media vuelta y marcha triunfalmente de regreso hacia la ciudad. Entran juntos por las puertas, aclamados por la multitud que esperaba dentro. Este acto no era una simple cortesía, era una poderosa declaración política y social. Significaba que el dignatario era bienvenido, que la ciudad se sometía a su autoridad y que sus ciudadanos más importantes ahora formaban parte de su séquito de honor. Pablo, al usar esta palabra precisa, está activando esta imagen mental en la mente de los tesalonicenses. Les está diciendo que el regreso de Cristo no será una incursión secreta, sino una visita de Estado imperial a escala cósmica, y que ellos, los creyentes, son la delegación de honor. Este concepto del apantesis no es una especulación aislada. El propio Nuevo Testamento nos proporciona un ejemplo perfecto de su uso en un contexto no escatológico, confirmando su significado técnico. En Hechos 28:15, Lucas describe el viaje final de Pablo como prisionero a Roma. Al enterarse de su llegada, leemos que los hermanos que habían oído de nosotros salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. La frase «salieron a recibirnos» utiliza exactamente la misma palabra griega, apantesin. Los cristianos de Roma no esperaron a Pablo en su celda,
salieron de la capital, recorrieron entre 60 y 80 kilómetros hacia el sur por la vía Apia, para encontrarlo en el camino. ¿Y qué hicieron después de encontrarse con él? ¿Se fueron con él a otro lugar? No, lo escoltaron de regreso a Roma. Su acto fue una demostración pública de solidaridad y honor hacia el apóstol, a pesar de su condición de prisionero. Este precedente bíblico es crucial. Solidifica la idea de que el apantesis implica un movimiento de ida y vuelta, salir para encontrar y regresar juntos al punto de origen de la delegación. Al aplicar este patrón al arrebatamiento, el paradigma cambia drásticamente. La iglesia no es arrebatada para ser evacuada a un cielo lejano. Es convocada al aire para formar la guardia de honor que dará la bienvenida al Rey de Reyes en su descenso. Somos el comité de bienvenida celestial, y nuestro destino no es abandonar el mundo, sino acompañar a nuestro Rey en su regreso triunfal para reclamarlo. La nube, el vehículo de este encuentro, también adquiere un nuevo y más profundo significado bajo esta luz. En el Antiguo Testamento, la nube no es simplemente un fenómeno meteorológico, es el símbolo visible de la presencia y la gloria de Dios. La Shekinah es la nube la que guió a Israel por el desierto. Éxodo 13:21. Es en una nube donde la gloria de Dios llenó el tabernáculo y el templo. Éxodo 40:34, Primera Reyes 8:10. Es de una nube que el Padre habla en la transfiguración de Jesús, Mateo 17:5. Y, de manera crucial, es en una nube que Jesús asciende al cielo, con la promesa de los ángeles de que así vendrá como le habéis visto ir. Hechos 1:9-11. Por lo tanto, ser arrebatados en las nubes no es simplemente un medio de transporte, es ser envueltos en la misma manifestación de la gloria divina, es ser introducidos en el carruaje real del Rey. Este detalle transforma la experiencia de un simple ascenso físico a una glorificación participativa. No estamos siendo transportados como carga, sino que estamos siendo incorporados a la misma procesión gloriosa de Dios. La nube se convierte en el dosel real bajo el cual la esposa, la iglesia, finalmente se encuentra con su esposo, el Rey, para comenzar la marcha nupcial y triunfal de regreso a casa. Una casa que no es una mansión etérea y lejana, sino una creación restaurada y redimida aquí, en la tierra. Esta reinterpretación nos obliga a mirar de nuevo la promesa de Jesús en Juan 14:3. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Durante siglos, hemos leído esta promesa con una mentalidad de escape. Imaginamos que Jesús está preparando una urbanización celestial para que podamos abandonar este mundo problemático. Pero a la luz del apantesis, la promesa adquiere una nueva dimensión. El lugar que Jesús prepara no es necesariamente una ubicación geográfica en el cielo. En el contexto de la venida de un rey, el lugar más importante es una posición de honor en su séquito, en su corte, en su gobierno. Jesús está preparando nuestro estatus como coherederos, nuestro papel como su consejo real. Cuando Él viene y nos toma a sí mismo en el aire, no es para reubicarnos permanentemente, sino para investirnos públicamente con la gloria y la autoridad que nos ha preparado. Es una ceremonia de investidura. El objetivo es que, donde yo estoy, vosotros también estéis. Y en su regreso, ¿dónde estará Él? Reinando sobre la tierra. Por lo tanto, la promesa no es que estaremos con Él allá, sino que estaremos con Él, donde quiera que Él esté. Y su destino final en ese día es el trono de David, en una Jerusalén restaurada, sobre una tierra redimida. El arrebatamiento es el momento en que somos elevados de nuestra condición de embajadores en el exilio a la de consejeros reales en la procesión triunfal del Rey. La transformación corporal descrita por Pablo en 1 Corintios 15:51-52 es otra pieza que encaja perfectamente en este mosaico. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. A menudo vemos esta transformación como una necesidad práctica para sobrevivir en el entorno celestial, pero dentro del protocolo del apantesis,
Su propósito es mucho más profundo y ceremonial. Si vas a formar parte de la comitiva de bienvenida de un emperador, no te presentas con ropas de trabajo sucias. Te vistes con el atuendo apropiado para la corte. La transformación de nuestros cuerpos mortales y corruptibles en cuerpos gloriosos e inmortales es el equivalente a recibir nuestras vestiduras de gala celestiales. Es el uniforme de la guardia de honor del Rey de Reyes. No es solo un cambio biológico, es una coronación ontológica. Somos vestidos de inmortalidad no para poder flotar en el éter, sino para poder estar en la presencia directa del Rey glorificado y reflejar esa misma gloria. Este cuerpo glorificado es nuestra credencial de acceso a la procesión real, la prueba de nuestra ciudadanía celestial y nuestra herencia real. Es la vestidura que nos califica para acompañar al Rey en su descenso y para reinar con Él en el reino que viene a establecer. La transformación no es para la huida, es para el reinado. Este acto de encuentro y bienvenida celestial es, en esencia, un acto de adoración soberana. Es el momento en que la Iglesia, como cuerpo colectivo, finalmente cumple su propósito último, reflejar la gloria de Cristo de una manera perfecta y visible. Imaginen la escena: millones de redimidos de cada tribu, lengua y nación, transformados en un instante, ascendiendo juntos en una sinfonía de movimiento divinamente orquestado. No hay pánico, no hay caos, solo un enfoque singular y unificado en la figura descendente de Cristo. Es la respuesta creada a la venida del Creador. Es la esposa corriendo a los brazos del esposo. Este acto de arrojar las coronas simbólicamente ante Él no es una acción futura reservada para un trono lejano. Comienza aquí, en el acto mismo del arrebatamiento. Nuestro ascenso es en sí mismo una declaración de que Él es digno, de que toda nuestra esperanza, identidad y futuro están en Él. Es la culminación de todas las oraciones, de todos los cantos, de todas las lágrimas y de toda la perseverancia de los santos a lo largo de la historia. Es la Iglesia entera, la militante y la triunfante, ahora unidas, declarando al universo que su Rey ha llegado. Si reconoces que todo lo que tienes es por la gracia de Dios, escribe Amén en los comentarios. Este no es el final de la historia, es el clímax del primer acto del gran drama de la redención final, preparando el escenario para el regreso del Rey a la tierra. Pero esta revelación plantea una pregunta aún más profunda. Si el arrebatamiento es la formación de una procesión de bienvenida para escoltar a Cristo a la tierra, ¿qué nos dice esto sobre la naturaleza del reino que Él viene a inaugurar? Desmantela por completo la noción de un cristianismo escapista, una fe que ve el mundo material como una prisión de la que hay que huir. Si el plan de Dios fuera simplemente evacuar a los creyentes al cielo, la creación entera sería un proyecto fallido, abandonado a la destrucción. Pero la Biblia pinta un cuadro muy diferente, el de una creación que gime a una, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Romanos 8, 19, 22. Nuestra glorificación en el arrebatamiento no es solo para nuestro beneficio, es el catalizador para la liberación de la creación misma. El regreso de Cristo con su Iglesia glorificada no es para juzgar y abandonar un planeta arruinado, sino para redimirlo, restaurarlo y gobernarlo. Es la respuesta final a la oración que Él mismo nos enseñó. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Mateo 6:10. El arrebatamiento, por lo tanto, no es el divorcio entre el cielo y la tierra, sino la consumación de su matrimonio. Es el momento en que el gobierno del cielo desciende para tomar posesión de su dominio terrenal, con nosotros como sus administradores y coherederos. Esta perspectiva nos obliga a reevaluar radicalmente nuestra misión aquí y ahora. Si nuestro destino final no es una existencia etérea en las nubes, sino un reinado activo con Cristo en una tierra renovada, entonces nuestro propósito actual no puede ser simplemente esperar el autobús para salir de aquí. Si somos el futuro comité de bienvenida y el gabinete de gobierno del Rey que viene, entonces nuestra vida en la tierra es el campo de entrenamiento. Estamos aprendiendo a ser embajadores de su reino, a vivir según sus leyes,
a ejercer su justicia, misericordia y amor en un mundo que aún está bajo el dominio del usurpador. Cada acto de bondad, cada lucha por la justicia, cada proclamación del Evangelio no es solo para salvar almas de la tierra, sino para preparar la tierra para su Rey. Estamos cultivando el terreno para la llegada del soberano. Esta comprensión transforma la escatología de una doctrina pasiva de espera a una teología activa de participación. No estamos simplemente esperando el fin del mundo. Estamos trabajando activamente para la inauguración del nuevo mundo, que comienza con su regreso. La profecía no nos llama a mirar al cielo con anhelo de huida, sino a poner las manos en el arado en la tierra, con la certeza de la venida de nuestro Rey. Ahora, todas las piezas del rompecabezas convergen. La tensión acumulada a lo largo de los siglos, desde el duelo de los tesalonicenses hasta nuestra propia confusión moderna, está a punto de resolverse. Hemos seguido el rastro de una sola palabra, apantesis, desde una carta pastoral del primer siglo hasta el corazón mismo del protocolo imperial romano. Hemos visto como la nube de gloria, la promesa de un lugar preparado y la transformación de nuestros cuerpos no apuntan a una evacuación, sino a una ceremonia de investidura. El escenario está listo. La trompeta, esa nota que resuena desde la eternidad en el corazón de los redimidos, no es una alarma de incendios para evacuar el edificio. Es la fanfarria real que anuncia la llegada inminente del Rey. El ascenso no es una huida desesperada de la tribulación. Es la convocatoria solemne para que la corte celestial se reúna. Estamos a punto de presenciar no el final de la historia, sino el principio de su gloriosa culminación. La pregunta que ha flotado en el aire a lo largo de toda nuestra investigación, ¿por qué en el aire?, está a punto de recibir su respuesta definitiva. El aire, el espacio entre el cielo y la tierra, es el umbral, el vestíbulo del palacio donde la esposa es adornada y preparada para recibir a su esposo antes de entrar juntos en el salón del trono, que es la tierra misma. La gran revelación es esta: el arrebatamiento no es el plan de evacuación de la Iglesia, sino la inauguración pública y cósmica del reino de Dios en la tierra. Es el momento en que el Rey, que ha estado gobernando desde el cielo a la diestra del Padre, regresa para tomar posesión física y visible de su herencia. Y no regresa solo. Regresa con su cuerpo glorificado, su esposa, la Iglesia, que ha sido convocada al aire precisamente para unirse a Él en esta procesión triunfal. Toda la narrativa cambia. La tensión fundamental de la historia de la salvación ya no es cielo versus tierra, sino reino legítimo versus reino usurpado. El arrebatamiento no es el final de la historia de la tierra, es el principio de su capítulo final, donde el Rey legítimo, Jesucristo, regresa para deponer al príncipe de la potestad del aire, Efesios 2:2, y establecer su trono en el monte de los olivos. Nosotros, su Iglesia, no somos refugiados cósmicos huyendo de un planeta condenado. Somos el ejército victorioso, la corte real, los coherederos que, habiendo sido unidos a nuestro Rey en su muerte y resurrección, ahora somos unidos a Él en su manifestación gloriosa. Si el Espíritu Santo acaba de confirmar en tu corazón que tú eres parte de esa procesión real, dale like por la sangre del Cordero que te redimió. Somos la prueba viviente y glorificada de su victoria sobre el pecado y la muerte. Este cambio de paradigma desmantela la pasividad y el escapismo espiritual que a menudo han impregnado la escatología moderna. Si esperamos a un Rey que viene a reinar aquí, nuestra misión actual no es construir búnkeres espirituales y contar los días para el rescate. Es actuar como embajadores de ese reino venidero, aquí y ahora. Es preparar el terreno, proclamar la amnistía del Rey, el Evangelio, y vivir ya según las leyes de su gobierno. Amor, justicia, misericordia y verdad. La profecía final no nos llama a mirar al cielo con un anhelo de huida, sino a trabajar en la tierra con la certeza absoluta de la venida de nuestro soberano. El misterio que ignorábamos no era un detalle oculto sobre fechas o cronogramas, sino una verdad fundamental sobre nuestro propósito. La profecía final no es sobre cómo nos vamos, sino sobre cómo Él regresa. Y nosotros, su Iglesia,
No somos los pasajeros de una nave de rescate. Somos la procesión triunfal que acompaña al Rey. Nuestra esperanza no es la ausencia de la tribulación, sino la presencia del Rey en medio de ella y su victoria final sobre ella. La promesa de 1 Tesalonicenses 4:17. Y así estaremos siempre con el Señor. Adquiere su pleno y glorioso significado. Estar siempre con el Señor no significa estar confinados a un lugar llamado cielo. Significa estar en una relación ininterrumpida con la persona de Jesucristo, donde quiera que Él esté. Y la profecía declara que Él estará reinando en la tierra. Estaremos con Él mientras juzga a las naciones. Estaremos con Él mientras restaura la creación. Estaremos con Él mientras su reino llena la tierra como las aguas cubren el mar. Nuestra unión eterna con Cristo no es estática, sino dinámica. Es una participación activa en su gobierno eterno. El encuentro en el aire es el momento catalizador que hace posible esta unión perpetua en cuerpos glorificados, capaces de habitar tanto en la dimensión celestial como en la terrenal, al igual que nuestro Rey resucitado. Él, para siempre, comienza con ese encuentro, pero se desarrolla y se vive en una tierra renovada bajo el gobierno directo de su legítimo Señor. La promesa no es un cambio de dirección, sino un cambio de condición que nos permite acompañar a nuestro Rey en su misión redentora final para la creación. Así, el consuelo que Pablo ofreció a los tesalonicenses se revela en toda su profundidad. Su dolor por los que habían muerto se transforma en una gozosa anticipación. No solo verían de nuevo a sus seres queridos, sino que los verían en un estado glorificado, a la cabeza de la procesión de bienvenida. Los muertos en Cristo, aquellos cuya aparente derrota les causaba tanto dolor, resucitarán primero, recibiendo el primer honor. La aparente victoria de la tumba se convierte en la plataforma para la mayor de las victorias. El arrebatamiento, visto a través del lente de la pantesis, no es un evento que separa, sino que reúne. Reúne a los vivos y a los muertos. Reúne a la iglesia de todas las épocas. Y lo más importante, reúne a la iglesia con su Señor para nunca más ser separados. Es la respuesta definitiva de Dios al poder de la muerte y la separación. Es la reunión familiar definitiva, que precede inmediatamente a la toma de posesión de la herencia familiar, una creación restaurada. La esperanza que Pablo les da no es solo que sus seres queridos están bien, sino que jugarán un papel protagonista en el evento más glorioso de la historia humana. La implicación más radical de esta verdad es la redefinición de nuestra identidad como creyentes. Si la narrativa del escape es cierta, entonces somos, en el mejor de los casos, refugiados esperando asilo. Nuestra identidad está definida por lo que dejamos atrás, pero si la narrativa de la procesión es cierta, entonces somos embajadores, la vanguardia de un Rey que regresa. Nuestra identidad se define no por nuestro pasado en la tierra, sino por nuestro futuro reinando sobre ella. Este cambio de refugiado a realeza en entrenamiento lo altera todo. Ya no vemos este mundo como un barco que se hunde del que debemos saltar, sino como un reino ocupado que nuestro Rey viene a liberar. Nuestro sufrimiento y nuestras luchas adquieren un nuevo significado. No son los dolores de la muerte, sino los dolores de parto de un nuevo mundo. Romanos 8:22. Nuestra perseverancia no es solo para aguantar hasta el final, sino para desarrollar el carácter y la sabiduría necesarios para gobernar con Cristo. Cada decisión de vivir según los valores del reino, en contra de la corriente del mundo, es un acto de lealtad al Rey que viene y una declaración de guerra contra el usurpador. Vivimos como ciudadanos del cielo, no para poder irnos allí, sino para traer la cultura del cielo aquí. Esta perspectiva también unifica la misión de la Iglesia. A menudo hemos creado una falsa dicotomía entre la Gran Comisión, predicar el Evangelio, y el mandato cultural, buscar la justicia y la renovación en la sociedad. Vemos una como la tarea de salvar almas y la otra como una distracción terrenal. Pero si el Rey viene a reinar sobre una tierra renovada, ambas tareas son dos caras de la misma moneda. Predicamos el Evangelio para proclamarla, nos transportamos a Tesalónica, en pleno corazón del primer siglo. El olor salado del pescado del bullicioso puerto
se entrelaza con el humo denso y dulzón del incienso que se eleva desde los templos paganos, creando una atmósfera de comercio febril y superstición arraigada. En medio de este caos, una comunidad cristiana joven, apenas una generación nacida de la predicación del apóstol Pablo, se aferra a una promesa que parece desvanecerse con cada funeral. Están acosados no solo por la persecución sigilosa del Imperio Romano y la burla abierta de sus vecinos, sino por un enemigo interno mucho más letal, una crisis de fe que nos resulta dolorosamente familiar. Sus seres queridos, hermanos y hermanas en Cristo, están muriendo. Se han perdido la promesa del regreso del Señor. ¿Fue su fe en una victoria inminente completamente en vano? El aire de sus reuniones no es de celebración, sino que está cargado de una tensión espiritual palpable, la cruda y fría realidad de la muerte, enfrentada a la cálida y titilante esperanza de la resurrección. Es en este crisol de dolor y duda donde Pablo escribe su carta, no como un tratado teológico abstracto, sino como un consuelo pastoral urgente, una venda para una herida abierta. Les describe el evento que hoy llamamos arrebatamiento con un propósito claro: secar sus lágrimas y asegurarles que los muertos en Cristo no solo no se lo perderán, sino que serán los primeros en la procesión de honor. Pero en la descripción de Pablo yace un detalle cultural, un protocolo tan común para sus oyentes que no necesitaba explicación, pero tan ajeno a nosotros que hemos construido sobre su ausencia toda una teología del escape. La clave no está en el verbo arrebatar, sino en la palabra que describe el encuentro. ¿Qué antiguo protocolo se esconde a plena vista en ese preciso término? El elemento que lo cambia todo es una sola palabra griega: apantesis. En nuestras Biblias se traduce simplemente como recibir o encontrar, verbos tan cotidianos que su verdadero peso técnico se diluye, perdiéndose en la familiaridad. Pero para un ciudadano del Imperio Romano del siglo I, apantesis no era una palabra común, era un término de protocolo. Describía el acto oficial y cívico de una delegación de ciudadanos distinguidos que salían de las murallas de su ciudad para dar la bienvenida a un dignatario, un emperador, un general victorioso, y escoltarlo de regreso en una procesión triunfal. Esta no es una mera especulación. El propio Nuevo Testamento nos da la clave en Hechos 28:15. Cuando los cristianos de Roma se enteran de que Pablo se acerca, Lucas escribe que salieron a recibirnos, utilizando la misma palabra, apantesín. No esperaron a Pablo en la ciudad, salieron a su encuentro para luego escoltarlo de vuelta a la capital. Al aplicar este mismo protocolo a 1 Tesalonicenses 4:17, el patrón se vuelve inconfundible y sísmico. La iglesia no es evacuada, es convocada. No somos refugiados cósmicos huyendo de un planeta condenado, sino el comité de bienvenida real, la guardia de honor celestial. Este encuentro en el aire, por tanto, no es el destino final, sino el punto de reunión ceremonial para formar la comitiva del Rey en su descenso para reclamar su creación. Este cambio de perspectiva es monumental, pero la verdadera magnitud de esta revelación se despliega cuando comprendemos no solo cómo regresamos, sino para qué se nos convoca a reinar. Entonces, la perspectiva se invierte. El sonido de la trompeta no es una alarma de evacuación, sino la fanfarria real, el ascenso a las nubes, grabado en nuestra imaginación como una huida desesperada, se revela como el primer movimiento de una procesión de regreso. No estamos escapando de un mundo en llamas, estamos siendo convocados al umbral del cielo para formar la guardia de honor que escoltará al Rey en su descenso triunfal. La verdad, oculta en el protocolo del apantesis, es que el encuentro en el aire no es el destino, sino el punto de reunión ceremonial. Este protocolo divino desmantela una teología del abandono, revela a un Dios que no renuncia a su creación, sino que viene a reclamarla y redimirla. Nuestro destino, por tanto, no es una existencia etérea y lejana, sino un reinado activo y corpóreo en una tierra renovada. La transformación de nuestros cuerpos en un abrir y cerrar de ojos no es un pasaporte para huir, sino la investidura real, el uniforme de gala con el que nos presentamos para gobernar junto a Él. Esta verdad redefine radicalmente nuestra misión hoy,
No somos meros supervivientes esperando el rescate. Somos embajadores en un territorio ocupado, preparando el terreno para la llegada de nuestro legítimo soberano. Cada acto de justicia y amor no es un intento de arreglar un barco que se hunde, sino un acto de lealtad al reino que viene a establecerse. El gran secreto que ignorábamos no era una fecha en el calendario, sino una identidad en el corazón. La profecía final no trata sobre cómo nos vamos, sino sobre cómo Él regresa, y nosotros no somos los refugiados, somos la comitiva real.